Teotihuacán fue la ciudad más importante que existió en el México prehispánico. Fue una de las sociedades más complejas que se desarrollaron en lo que nosotros conocemos como el periodo clásico. Entre los inicios de nuestra era y hasta el año 650 después de Cristo, Teotihuacán fue el lugar en el que se desarrolló toda la cultura que después conocimos y que los aztecas mismos retomaron. Fue una sociedad que influenció a muchos otros lugares que ya existían en ese lugar, en Mesoamérica, perdón. Tuvo relaciones con el sureste mexicano, con los mayas, con ciudades que ya existían en Centroamérica, y en el norte de México, hasta el norte de México, lo que sería, vamos a decir, la parte más al sur de Zacatecas, Jalisco, hasta ese lugar extendió su influencia. No podríamos entender Mesoamérica si no entendemos cuál habría sido el papel que jugó Teotihuacán en este periodo de tiempo. Soy el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, soy investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Trabajo en Teotihuacán hace más de 35 años y en la actualidad soy el director de uno de los proyectos más importantes que se realizan en Teotihuacán y en México, que consiste en la exploración de un túnel que se encuentra bajo el templo de la serpiente emplumada. Yo trabajo en Teotihuacán desde hace muchos años. Durante mucho tiempo trabajé estudiando, investigando aspectos de la vida cotidiana. Trabajé en las áreas habitacionales, tratando de entender cómo la gente vive, qué come, de qué se muere, la gente común, la gente como nosotros. Durante muchos años estuve dedicado al estudio de las actividades de producción artesanal. Era mi trabajo, era lo que a mí me gustaba. Sin embargo, en el año 2000 comencé a notar que uno de los edificios más importantes que tenemos aquí en Teotihuacán, que es el Templo de la Serpiente Emplumada, comenzó a tener severos daños. Entonces, mi interés, trabajando yo ya aquí en Teotihuacán, fue de tratar de llamar la atención para salvar este edificio que tenía problemas de conservación muy grandes. Presenté un proyecto, un programa para tratar de ver qué era lo que le estaba pasando al edificio y eventualmente proponer una solución a este grave problema de conservación. En 2003 recibo la autorización y los fondos para comenzar a trabajar en el Templo de la Serpiente Emplumada. Y de pronto un día llegando a trabajar aquí, como cualquier otro día a las 8 de la mañana, me avisan de que se ha hecho un hueco frente a la pirámide. En los años anteriores había llovido bastante, se había removido la tierra y se destapó un hueco frente a la pirámide que me permitió, después de que bajé atado con una cuerda a la cintura y logro ver allá abajo, me ha permitido trabajar en los últimos 9 años investigando lo que yo creo que es el túnel que he descubierto y que hemos estado trabajando en los últimos 9 años, es una materialización, una metáfora de la forma como se concebía el inframundo. Entonces, por eso es que resulta tan importante y tan trascendente. Pero te digo, durante mucho tiempo mi trabajo era otro aspecto, me dedicaba más bien a la vida cotidiana de la gente, a entender lo que hacía la gente. Ahora estoy trabajando en ese otro aspecto que es la cuestión del pensamiento, y esto en términos personales y profesionales me ha ayudado a complementar mucho mejor la idea que tengo sobre lo que fue la sociedad teotihuacana. La serpiente emplumada es un elemento que formó parte fundamental del pensamiento religioso de todas las culturas mesoamericanas. En sus inicios está asociado con la planta del maíz. Es un ser mitológico que es el que penetra y fecunda la tierra, es el que logra penetrar la tierra. Es un ser mitológico que logra ingresar a las entrañas del inframundo, y en algún momento es la que rescata o toma muchos conocimientos de ese mundo subterráneo, de estas deidades del inframundo, y es la que le entrega al ser humano estos conocimientos del tiempo, por ejemplo,
el manejo del tiempo, del calendario, se lo entrega al ser humano para que pueda desarrollar su vida de manera importante. Pero sí existe este numen, esta idea de la serpiente emplumada como ese animal mitológico que logra entrar y que nos trae, nos brinda, nos regala el conocimiento. Teotihuacán se constituyó como una sociedad pluriétnica y en la cual se conformó por la llegada de muchos grupos etnolingüísticos. A los inicios de Teotihuacán llegó a este lugar gente que venía de todas partes de lo que ya era el territorio mexicano, mesoamericano, y precisamente eso es lo que le dio esta diversidad tan importante que llegó a alcanzar Teotihuacán, esta diversidad que después fue unificada y se creó lo que conocemos propiamente como la cultura teotihuacana, una de las culturas más influyentes que existieron, como te decía, en todo el México prehispánico. Durante el apogeo de Teotihuacán, nosotros lo ubicamos entre el año 200 después de Cristo hasta el 600 o 650 después de Cristo. Durante un periodo de casi 450, 500 años, Teotihuacán logró consolidarse como el estado más poderoso que existió en época prehispánica. Te decía, tuvo vínculos muy estrechos con gobernantes de otras élites mayas, con gobernantes en Veracruz, con otras ciudades. Esto le permitió a Teotihuacán tener un fuerte poderío económico, social, muy importante. El apogeo de Teotihuacán fue una etapa de mucha prosperidad. Se construye esta ciudad que alcanzó una extensión de cerca de 23 kilómetros cuadrados. Y debió haber sido una ciudad magnífica. Todas las construcciones eran de piedra o incluso de adobe, la mayoría de las casas donde vivía la gente común con aplanados y estuco. Tenían la gente un nivel de vida muy alto. Sin embargo, hacia los 650 después de Cristo, nosotros comenzamos a notar que empiezan a generarse una serie de problemas de tipo social que llevan a que los propios teotihuacanos destruyan la ciudad. Se empiezan a generar problemas de inseguridad muy fuerte. La inseguridad fue de tal grado que la gente comenzó a cerrar sus calles. Por otro lado, hubo seguramente una falta en cuanto al abastecimiento de alimentos. Era una población muy grande y se requería de un ejército que estuviera importando los alimentos que se requerían en esta ciudad. Entonces son muchos factores los que llevan a que Teotihuacán hacia el año 650-700 después de Cristo comienza a tener un declive muy importante. Los principales edificios públicos donde reside el gobierno, el Estado, incluso los templos, fueron destruidos por los propios teotihuacanos. Y una vez que que es imposible vivir aquí, la gente comenzó a emigrar hacia otros lados y a fundar o a integrarse a ciudades que ya existían. En el pensamiento cosmogónico del mundo mesoamericano existían tres niveles muy importantes. El cosmos, el universo, estaba separado en tres niveles. La región celestial, el plano celeste, la tierra donde convivimos nosotros con las plantas y los animales, y por debajo un mundo que es similar al nuestro, un mundo ocupado por una serie de fuerzas, de deidades que están en constante movimiento y que son las encargadas de mantener el orden del cosmos y del universo. Este era el lugar más sagrado, el inframundo. Es el lugar no de la muerte, sino el lugar donde se genera la vida. Creo yo que este concepto del cosmos, del universo, pudo haberse desarrollado, tal vez no en Teotihuacán, tal vez son las otras culturas anteriores a Teotihuacán que desarrollaron, que crearon este concepto del cosmos, del universo. Sin embargo, Teotihuacán lo materializó de una forma excepcional. La ciudad de Teotihuacán, toda la ciudad de Teotihuacán, es una réplica de la forma como se concebía el universo. Y con el hallazgo que tenemos abajo del túnel se corrobora la idea de que debajo del plano donde vivimos los hombres existe un mundo similar al nuestro. Con el descubrimiento que hemos hecho nosotros del túnel,
estamos mejorando nuestra percepción de este mundo subterráneo, del inframundo. Para el mundo mesoamericano existe este mundo inferior y el mundo superior. Son 3 niveles. Y ya podemos desechar esa vieja idea de que estaba dividido en muchos otros niveles. Nosotros sabemos por las fuentes históricas que los aztecas, según el mito, van buscando esa señal que les indique dónde fundar su ciudad, que era el águila parada sobre el nopal, que ahora es el símbolo de la nación mexicana. Sabemos que los aztecas pasan por aquí hacia el año 1300 y tanto aproximadamente, y encuentran esta ciudad ya completamente abandonada. De hecho, algunas personas, algunos investigadores sugieren que los nombres de algunos edificios fueron puestos por los mismos aztecas. Los aztecas se maravillan de lo que alcanzan todavía a ver, y se nombran ellos mismos descendientes de los antiguos toltecas. Teotihuacán es el sitio arqueológico donde se han llevado a cabo el mayor número de excavaciones. Investigadores de todo el mundo quieren trabajar y trabajan en Teotihuacán porque Teotihuacán es un caso único, un caso ejemplar para conocer muchos aspectos, no de las sociedades mesoamericanas, sino del desarrollo de la humanidad. En este lugar se desarrolló el urbanismo como en ninguna otra parte del mundo probablemente. Sin embargo, a pesar de que es el sitio que se ha explorado más, todavía tenemos mucho que saber, tenemos que aprender mucho. Cada día nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos nos obligan a volver a replantear las antiguas ideas que se tenían y repensar nosotros mismos cómo debemos entender lo que fue Teotihuacán. Porque te digo, Teotihuacán es el mejor sitio para entender, uno de los mejores sitios para entender el desarrollo de la humanidad. No de los mesoamericanos, de México, de la humanidad completa.